Comenzamos en esta noche. Quiero saludarles una vez más en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que están en la sintonía una vez más con la segunda noche consecutiva. Quiero informar una vez más que se nos ha pedido desde nuestro punto neutral, como nosotros, ustedes saben que nosotros somos pastores de la Iglesia Evangélica, pero que estamos estudiando ciertos temas que han remecido dentro de la propia Iglesia Evangélica y se nos ha pedido que podamos eh, dar nuestra opinión con respecto también a la creencia de la Iglesia Adventista. Eh, yo tengo, desde que se nos hizo esta solicitud, he tratado de averiguar muchas cosas, como el tema de anoche que fue tocado, cuál fue el surgimiento que la iglesia tuvo. Hemos estudiado anoche sobre su surgimiento, su propósito, cuál tenía, y hemos visto que el núcleo del mensaje que Dios le encargó predicar a la iglesia adventista fue el mensaje del tercer ángel, y es así lo cree todo adventista, por lo menos estoy seguro en esa parte. Y hemos visto que gran parte de este mensaje se está dando, pero gran parte también se ha silenciado, y hemos visto todo lo que hemos podido analizar en la noche. Pero hoy el título del tema que quiero colocar en pantalla es esto: la educación adventista, del plan de Dios al modelo humano. ¿Por qué es necesario que yo pueda tocar este tema desde mi punto neutral, desde mi punto sin atacar a nada, sino simplemente a mostrar las evidencias cuando Dios quiso de alguna manera que la iglesia al cual se estaba organizando en el siglo XIX, al cual ustedes pertenecen, tenga una estrategia de cómo pueda influenciar sobre la sociedad y influenciar sobre sus propios miembros, cómo ellos puedan esparcir el mensaje céntrico que les fue dado, el mensaje del tercer ángel. Dios usó a lo que consideran el espíritu de profecía con una visión clara de que se establezcan dentro de la iglesia educación, colegios, universidades, para que ahí formen y fomenten ese mensaje núcleo que se les dio desde un principio. Ahora, yo quiero poner aquí una imagen, luego voy a ir poniendo más imágenes, pero quiero poner esta imagen desde mi punto de vista y desde el punto de vista del cual creo que todo adventista cree. Dice allí, el plan original de Dios para la educación adventista, ¿cuál fue? Elena de White enseñó que la educación debía estar ligada al propósito del mensaje de los tres ángeles, no como una institución secular, sino como un medio para preparar obreros misioneros. Ahora, noten lo primero que voy a presentar aquí. Yo voy a poner las evidencias donde ella lo dijo, pero quiero recalcar una cosa muy clara, que en la mentalidad del propósito que Elena de White tuvo, fue que Dios le mostró a ella que debía implantarse el servicio de educación en la iglesia, pero con un propósito de formar dentro de las escuelas, instituciones, sea lo que sea, para educar a los jóvenes, era como un medio para que dentro de esas escuelas salgan obreros listos y preparados para transmitir el mensaje original, el mensaje que se les dio en principio. Ahora, miren lo que dice la educación, libro La Educación Cristiana, en la página 49. Elena de White dijo lo siguiente: nuestros colegios han de ser establecidos para que los jóvenes reciban allí instrucción con el fin de prepararse para llevar el mensaje de advertencia al mundo. Estamos hablando del mismo mensaje que estoy anticipando en decirlos. El mensaje, obviamente, que era el mensaje de los tres ángeles. Que, o sea, la estrategia de Dios no solamente era darles un mensaje, sino cómo desarrollar ese mensaje dentro de los colegios y las universidades y los distintos lugares donde se abran para que de allí sean formados los jóvenes. Ese fue el plan que Dios armó dentro
de la organización adventista. Con ese fin debían levantarse los centros educativos. Ese fue el principio el cual fue planteado. Ahora, en el Consejo para Maestros, la página 45, se escribió de la siguiente manera. El plan de Dios era que nuestras escuelas fueran misioneras, que los jóvenes al salir de ella fueran al campo a proclamar el mensaje del Evangelio. Claro, ese mensaje por el cual surgieron, por el cual Dios los llamó en el siglo XIX. Ahora, es interesante, pero según Consejo para Maestros en la página 45, ella dice que el plan de Dios para las escuelas fue que sean netamente misioneras. O sea, esto me parece muy interesante. Me hace recordar la educación valdensa, de la educación de los valdenses que vinieron muchos años haciendo esto, donde ellos preparaban específicamente y formaban jóvenes para que ellos puedan ser obreros, pero tenían una educación muy buena, muy de calidad y una educación completamente separada de lo que hacía el catolicismo romano hasta esas épocas. Ellos se preparaban en escuelas y fomentaban cómo ser misioneros, cómo ir a los campos donde estaba la gente. Y de los campos salían a las ciudades y hacían una obra misionera extraordinaria. Me parece muy bien, pareciera que el modelo de los valdenses lo estaba retomando aquí Elena de White del siglo XIX para transmitir a la iglesia hacer ese mismo trabajo, educar a sus propios jóvenes, hacerlos misioneros con un fin y con un propósito, no solamente prepararlos para la vida, sino también para la labor que Dios les había encomendado, en este caso, a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y sus escuelas serían, pues, específicamente sitios de entrenamiento para la proclamación del Evangelio. Ahora, nota lo que voy a leer ahí. La educación de vidas, la educación, ahí voy a leer. Esta página dice así, la educación debía ser accesible y sencilla. Ahora, Elena insistió en que las escuelas adventistas no debían convertirse en un privilegio de los ricos, sino accesible para todos. Ahora, yo quiero pensar en esta frase un pedacito, está bien allí. La intención que ella tiene de levantar esta obra fue para que los jóvenes que tuvieran acceso a eso no debían ser los de la alta sociedad, ni tampoco los de la sociedad media, sino una educación accesible para todos. O sea, al principio, miren, si vemos esto, hay una buena intención, hay una buena razón y hay bastante, se puede decir, eh, posibilidad en este escrito de que eso fue el fin de levantar los colegios, las escuelas y universidades dentro de la iglesia adventista, según lo plantea. Ahora, voy a citar algunas citas, valga la redundancia, que ella escribió. Consejo sobre la educación, la página 200. Ella dijo así: no debería cobrarse tan alto el precio de las enseñanzas que los hijos de padres pobres no pudieran asistir. No hemos de seguir el ejemplo del mundo. Pareciera que en esa época, pareciera que en esa época ya habían colegios y lugares donde la gente asistía para ser educado con precios altos. Por eso es que ella dijo, no deberían colocarse tan alto el precio de las enseñanzas de que de que los hijos de los padres pobres no pudieran asistir. Si no hemos de seguir el ejemplo, no hemos de seguir el ejemplo del mundo. Ahora, yo estuve haciendo ciertas investigaciones, por ejemplo, hablando aquí del país de donde yo soy, Perú. Dentro de muchos miembros adventistas, y hicimos algunas encuestas, la mayoría llega a confirmar de que no tiene sus hijos estudiando dentro de las escuelas que se supone que fueron fundadas para que los hijos de los adventistas estudien allí. La gran mayoría de estudiantes que estudian en los colegios adventistas no provienen de miembros de iglesia adventista. La gran mayoría de jóvenes, adolescentes y niños estudian en colegios seculares, cosa que es una completa oposición, podríamos decir, a lo que al principio se estableció.
Lo que Elena de White está transmitiendo para todo adventista es que se debieron fundar escuelas, universidades y colegios con el fin de que los hijos de los propios miembros puedan tener acceso sin ningún problema y que tengan acceso a los colegios sin restricción de precios que no puedan ellos alcanzar. Pero pareciera que cuando nosotros preguntamos y hacemos la encuesta, yo tengo por aquí que el colegio adventista, por lo menos aquí en Perú, ya ha funcionado un siglo y se cree grandemente que los colegios aquí en Perú son muy caros, demasiado caros. Las universidades compiten en precio con las universidades más prestigiosas del país. Entonces, dando a entender de que esta cita que yo acabé de leer, Elena de White recomendó, no debería colocarse tan alto el precio de tal enseñanza que los hijos de los padres pobres no pudieran tener esa asistencia. Entonces, yo quiero que ustedes se hagan una pregunta, no sé en qué país puedan estar. Los hijos suyos, de las cuales yo conversé un tiempo, un hermano me dijo, mira, nosotros, la iglesia adventista, estamos en muchos países del mundo, tenemos cientos de colegios, cientos de universidades, cientos de centros educativos, pero la pregunta es, ¿para quién? Si no fue para ustedes, ¿para quién fue fundado eso? Y punto dos, el origen y el plan original por la cual se establecieron escuelas específicamente fue para formar misioneros, para formar gente, para ir a prepararse, no solamente para esta vida, sino para hacer y proclamar el mensaje que se les encargó en el siglo XIX, el mensaje de la proclamación del tercer ángel, de los tres ángeles. Y ese mensaje debía ser el céntrico que se eduque allí para que los jóvenes salgan capacitados de esos lugares. Pero hay un problema. Tenemos que hacernos una pregunta. Y yo tengo que hacerles esa pregunta a los que pertenecen a la iglesia adventista. La gran cantidad de los padres tienen a sus hijos estudiando dentro de los colegios, universidades, centros educativos adventistas. La respuesta ustedes la tienen. Y si la respuesta es no, la segunda pregunta sería ¿por qué no? Porque son muy caros, ¿verdad? Porque no hay acceso, ¿qué? O prefieren las universidades seculares de las cuales no es recomendable, según Elena de White, para ustedes. Ya voy a leer esas citas. ¿Por qué no era recomendable que los hijos de los cristianos adventistas no estudien en colegios seculares, sino que debían levantar su propia educación con su propio material, con sus propios profesores y tener una educación para proclamar el mensaje encargado desde su origen, del que vimos anoche? Ahora, nota lo que dice mensajes selectos en la página 432. Dice así, nuestras escuelas deben ser lugares donde se proporciona educación barata al alcance de todos. Ahora, es interesante, pero yo quiero decirles que hablo por lo que conozco. En Perú, las escuelas adventistas son demasiado caras. Compiten con cualquier colegio privado. En precio, ni hablemos. ¿Ah? En precio, ni hablemos. Entonces, por esa razón, se los digo por gente que conozco, prefiere enviar a sus hijos a los colegios que son particulares, del cual Elena de White prohibió que sus hijos asistan allí. Pero claro, cualquier persona que tendría una razón diría, bueno, no me alcanzo para yo mandar a mi hijo a educar en un colegio adventista. Aunque Elena de White haya dado esas recomendaciones, parece que esto no ha funcionado. Parece que solo hubo un tiempo y luego ese tiempo pasó y ahora no queda pero ni la sombra de eso. Ahora, siempre yo voy a dar lugar y beneficio a la duda. Probablemente haya países como, no sé, países que no conozco, donde ahí la educación sea al alcance del bolsillo de cada persona y cada miembro. Pero yo sí estoy completamente convencido de que la intención de pertenecer a una iglesia y esa iglesia abra las puertas con educación debe ser accesible para todos. Debe ser accesible para todos. De lo contrario, ¿cuál es el chiste de jactarme que tenemos mucha educación, muchas universidades y muchos colegios cuando están llenos de gente secular?
cuando nuestros propios jóvenes no tienen acceso allí y cuando el dinero no alcanza para contribuir el pago y preferimos pues colegios más cómodos, más baratos y con mayor accesibilidad. Cualquier padre razonable tendría la lógica de decir no envío a mis hijos allí. La gran mayoría de los hijos de los mismos adventistas están en colegios particulares que no son de la iglesia adventista, una o otros en colegios sencillamente que son del Estado. Y la razón es obvia. Y de la educación hablaremos después. Noten lo que dijo Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 155. Dijo así: el Señor no ha diseñado que la enseñanza en nuestras escuelas sea llevada a tal costo que los pobres no puedan participar de sus beneficios. Y voy a leer una vez más esta cita, me parece impresionante. Noten lo que dice. No dice yo, refiriéndose a ella. Dice, el Señor no ha diseñado que la enseñanza en nuestras escuelas sea llevada a tal costo que los pobres no puedan participar de sus beneficios. Eso es lo que yo digo. Y yo quiero decir y enfatizar aquí. Creo que la gran cantidad de adventistas, por lo menos yo dije anoche, el 95%, cree que Elena de White es inspiración. Y creen que la voz de Dios se manifestó en ella. Pero si ella está diciendo, el Señor no ha diseñado nuestros colegios para que tengan costos elevados, sino para que haya educación, para que los jóvenes puedan tener acceso, ¿qué pasó aquí? Y a veces es una jactancia, como les dije, y quiero repetir esta parte. Yo escucho a muchos miembros y a mí me envían mensajes y me dicen, hermano, nosotros nos orgullecemos de pertenecer a una iglesia que tiene cientos de universidades, cientos de colegios, cientos de centros educativos. Pero la pregunta es, ¿cientos con accesibilidad para pobres, con accesibilidad para la clase alta, para la clase media y para la clase baja, con accesibilidad para todo miembro de la iglesia adventista para el cual se levantó la educación? En su gran mayoría fue para ellos. Ellos debían influenciar pero a los particulares, pero la gran mayoría debió ser específicamente de la iglesia. Ahora, ¿por qué yo estoy tocando este tema? Estoy tocando este tema no para criticar las escuelas y cómo están establecidos. Eso para mí no me afecta en nada. Estoy hablando esto porque estoy viendo cuál es el propósito que Dios levantó a la iglesia del siglo XIX, el cual todo adventista se jacta y dicen, nosotros somos un pueblo profético. Sí, pero el pueblo profético es un pueblo que tuvo una misión, una tarea de hacer, y es proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles no solo debía ser enseñado desde la iglesia, sino desde la educación. Entonces, ¿por qué enfatizo esto? Porque si Dios hizo el modelo para que ustedes aprendan el mensaje de los tres ángeles dentro de la educación y fomenten el mensaje, sus hijos educándose allí, fomenten el mensaje y se conviertan en misioneros, la pregunta es la siguiente: ¿por qué no está funcionando esto? O si está funcionando, discúlpeme, probablemente yo estoy equivocado y ustedes me tengan que refutar y decir, no, en nuestras escuelas están funcionando, todos los miembros adventistas tienen acceso, el pobre, el rico y el de clase media. Todos tienen acceso y sí se están educando y de ahí salen misioneros y salen hablando del mensaje de los tres ángeles, influenciando al mundo. Pues discúlpeme si estoy tocando algo que no conozco, pero hasta donde yo sé y hasta donde yo he averiguado y hasta donde yo tengo la investigación que estoy haciendo, no sucede eso. Entonces, si no sucede eso, significa de que la educación que ustedes se jactan no sirve para nada, porque no está llevando el diseño de Dios ni el diseño que Elena de White dijo cómo Dios lo había colocado. Ahí sí estaríamos tocando un problema. ¿Cuál sería el problema? Que no solo la iglesia está dejando la labor de predicar el mensaje de los tres ángeles, no solo los pastores, no solo los miembros que congregan, sino que también en la educación. O sea, Dios dejó el plan de que ustedes prediquen el mensaje de los tres ángeles, no solo desde los púlpitos, sino desde la educación. Y si no lo están llevando a cabo desde la educación,
Hay que cerrarnos la boca y dejar de jactarnos que tenemos muchas universidades, muchos colegios y mucho todo. Discúlpenme, pero no necesito ser muy inteligente para darme cuenta que si ustedes creen que tienen una labor y un trabajo que hacer, la educación es la parte más fundamental donde se hacen discípulos y donde los propios hijos de ustedes van a ser educados. Ellos deben salir de los colegios sabiendo cuál es la función por la cual entraron allí. Pero pareciera que como entran, salen. Ahora, yo quiero citar aquí algo allí, el contraste con la realidad actual, con el contraste de lo que fue por la cual se establecieron las escuelas. Escuchen lo que dice. Con el tiempo, dice el contraste con la realidad actual, con el tiempo, especialmente en el siglo XX, o sea, a un siglo nada más de haber fundado los colegios, la educación adventista empezó a copiar los modelos del mundo, integrándose al sistema secular, elevando el costo y perdiendo su enfoque original. Quisiera que alguien, algún adventista, esta noche escriba un comentario y me diga, estás mintiendo, esa información es falsa, la iglesia adventista sí está haciendo la labor original. ¿Cuál es la labor original? La que leí al principio, que de las escuelas se abrieron para que los jóvenes salgan siendo misioneros y vayan a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Punto 2. Costos al alcance de la clase media, alta y baja. Para todo miembro de la iglesia. Para todo. Ahora, voy a leer una fuente histórica aquí, probablemente un par de fuentes históricas. Miren lo que dice esta fuente histórica. Dice lo siguiente, esto fue un personaje llamado Jorge, ¿sí? Ahí está el link para que ustedes puedan ver y puedan cerciorar lo que estoy diciendo. Dice, en los años 1920 y 1930, muchos colegios adventistas en Estados Unidos comenzaron a buscar acreditación gubernamental, lo que obligó a adaptar sus planes de estudio a los modelos seculares. O sea, prácticamente esta fuente histórica, dicha por un propio adventista, dice que entre 1920 y 1930, los colegios adventistas empezaron a buscar una educación que al principio no fue la educación el cual originalmente planteó Arnold de White. Ahora, aquí hay un problema. Si yo creo que el espíritu de profecía es cierto, debo apegarme a lo que en realidad fue comentado, fue dicho, y cuál fue el propósito original de la educación. Pero si yo no creo que el espíritu de profecía no es cierto, pues no hagan caso a esto y pueden tomar ustedes un modelo de estudio secular, el cual no fue eso el plan. Si el colegio adventista debe tener la misma educación secular, nunca hubiesen levantado escuelas adventistas. ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia de levantar escuelas y colegios y universidades adventistas si lo mismo que se enseña en lo secular se enseña también allá? O sea, ¿cuál sería el detalle? ¿Para qué Dios levantaría? ¿Cuál sería el sentido? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Ahora, noten lo que dijo el historiador Gary Land. Él dijo lo siguiente. El historiador Gary Land señala que a mediados del siglo XX, las escuelas adventistas ya ofrecían carreras profesionales seculares y dejaron de ser exclusivamente misioneras. Ahora, esto él lo dijo, obviamente, ahí está el link para que ustedes puedan ver dónde está, para que lo puedan ir a verlo. Ahora, si lo que este historiador Gary Lee dice, o Gary Land es cierto, hay un problema. Él está diciendo que a mediados del siglo XX, o sea, prácticamente más de 50 años atrás, ¿ya? En las escuelas se ha metido el secularismo, dejando así, obviamente, de ser exclusivamente misioneras, al cual fue el principio original. No solamente educarse, sino también tener un propósito de salir de allí siendo un hombre completamente capaz de poder llevar el mensaje encargado del cual Dios los ha dado. Ahora, voy a leer lo que pasa en parte de América Latina
Dice este comentario así: en América Latina, desde los años 1980, se registra el fenómeno del alto costo de la educación adventista, comprobable con, comparable con universidades privadas seculares. Esto lo dijo Oscar Murillo, ¿sí? En la educación adventista en América Latina, en la página 214. ¿Qué dijo él? Que desde los años 1980 los registros, se registra el fenómeno del alto costo de educación adventista, comparable con universidades privadas seculares. Y de hecho esto es cierto, en varios países las universidades y la educación adventista va al mismo tono de cualquier universidad privada en costos y la educación es la misma. Ahora, esto es un fenómeno que se ha venido viendo. ¿Qué pasó también en la educación? ¿Por qué no han seguido el mismo patrón que fue establecido? ¿Hay alguna orden de cambiar? ¿Debió cambiar esto? Ustedes pueden ser los que juzgan acá. Ustedes pueden ser los que ponen el veredicto y decir, bueno, algo ha pasado en la educación. Y aquí estamos viendo el tiempo. Ahora, consejos sobre la educación, la página 210 o 201 dice lo siguiente. No hemos de seguir el ejemplo de las escuelas del mundo, ni sus métodos, ni en sus precios. Ah, pero parece que a mediados del siglo XX sí siguieron el ejemplo de las escuelas del mundo, con la educación secular y con los métodos de un precio bastante alto, igual que las escuelas seculares, sin dejando afuera a la clase baja y probablemente a la clase media. Yo no lo sé, pero esa pregunta tú te tienes que hacer. ¿Dónde están estudiando tus jóvenes, tus hijos? Te hablo a ti, adventista del séptimo día. Para ti fueron creadas escuelas, para ti fueron creadas la educación, para ti fueron creadas las universidades adventistas porque tú perteneces allá. Y Elena de White estableció la educación con un precio cómodo, accesible para todos y con una educación no secular. Ahora, probablemente haya gente que no envíe inclusive porque dentro de las escuelas dice, ¿para qué voy a enviar para qué voy a enviar a pagar costos caros si lo que va a aprender ahí es lo mismo que puede aprender en una iglesia o en una escuela particular que es secular? Sí, y la misma educación es. Yo no me quiero meter a terrenos que no conozco muy bien, pero ustedes van a juzgar qué tipo de educación se está dando, si se está dando la educación del mensaje específicamente que Dios los llamó a hacer a ustedes, o se desviaron específicamente de ser una escuela misionera, a formar gente misionera, para hacer un trabajo misionero y proclamar el mensaje que Dios los encargó, o simplemente solamente a formar hombres para la vida con títulos académicos y universitarios, encargarse en sus trabajos y nada. Uno sale quizás para ser abogado, ingeniero, profesor, lo que sea. Pero ¿qué hay del trabajo misionero? Esas escuelas no fueron formadas con ese fin. Y probablemente, aunque hayan sido formadas con ese fin, también con el otro fin, que es de ser hombres dispuestos a ser misioneros y llevar el mensaje encargado que Dios les dio el acceso para eso. O sea, estoy convencido y si quiero aplicar el justo término, debía ser así. No debe haber ni un solo hijo de un adventista estudiando en escuelas que no sean adventistas, porque así fue establecido al principio, accesible para todos. Ustedes tienen la respuesta de decirme si lo que estoy diciendo funciona o no funciona. Ahora, noten, voy a seguir leyendo otra página. Dice, la iglesia adventista fue levantada para predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora escuchen. Y la educación era el medio clave para cumplir esa misión. Escúchenme. Si ustedes son levantados como una iglesia profética para predicar el mensaje de los tres ángeles, quiero decirles que no solamente desde el púlpito fue establecido, sino desde la educación. Y es para mí algo muy importante. Ya nos gustaría a nosotros tener algunos colegios donde enseñemos valores, pero ustedes tienen todo. Tienen los colegios, las universidades, tienen todo. ¿No sería capaz de plantear el medio por el cual surgieron?
haciendo una labor específicamente, el cual Dios los llamó y los levantó. Hoy la realidad es un contraste doloroso. Escuelas costosas, alejadas del plan original. ¿Mm? Ahora voy a retroceder a la página de atrás, la que estoy leyendo, la que estaba leyendo, me salté, ¿sí? A la página de atrás, donde dice la iglesia adventista fue levantada. Muy bien. Ahí en el punto, ahí tiene un punto 2, dice, Dios mostró a través de Elena de White que la educación debía ser misionera y accesible. Pregunto, hoy en pleno siglo XXI, la educación de los colegios adventistas en todos sus ramos, primaria, secundaria, universidad, pregunto, ¿son accesibles y son misioneras? ¿Tienen ese punto original? Voy a seguir leyendo la otra página. Noten lo que dice. Hoy la realidad es un contraste doloroso. Escuelas costosas, alejadas del plan original, más parecidas al mundo que a un ministerio. Quiero decirles una cosa, esto de aquí no es escrito por mí, esto es escrito por los mismos que ahora son adventistas que se lamentan viendo cómo es la educación dentro. El llamado es volver al plan original de Dios. Estoy completamente convencido, si es que para esto fueron llevados o levantados, o por eso se levantó las escuelas. Usar la educación para levantar obreros, no para vender títulos. Eso fue el plan. Yo creo que esto es demasiado claro. Esto es demasiado claro. Pero pareciera que poco importa ahora la educación y el plan original que Dios estableció, más están empeñados en parecerse universidades del mundo para de esa manera tener prestigio ante el país, reconocimiento de la nación, reconocimiento quizás de cada país donde están establecidos. Y de esa manera ustedes pueden llevar una labor educativa más involucrada en lo secular que en el plan que Dios estableció, para tener esa competencia con otras universidades de prestigio. Y es por eso que ustedes quieren competir siempre en quedar entre las 5 o 10 universidades mejores del país. Pero ¿cuál es el plan original? ¿Cuál es el acceso? Quizás no hay acceso y no hay plan original. Y el plan original es el mismo que se le dio a la iglesia: llevar el mensaje de los tres ángeles a través de la educación. Lo están llevando a cabo. Si no lo están llevando a cabo, nunca más se jacten de que ustedes son una iglesia que tienen cientos de universidades, cientos de colegios y cientos de centros educativos. Debería darles vergüenza jactarse de estas cosas. ¿De qué me puedo yo, siendo un padre de familia, decir un ejemplo? Yo no soy adventista, pero me voy a decir, poner el zapato de un adventista. Hermano, en nuestra iglesia tiene universidades, tiene colegios, tiene centros educativos en todo el mundo. Sí, ¿y dónde están tus hijos? Ah, mis hijos están aquí no más acá no nos da la plata para poder acceder. Yo creo que hay mucha gente jactándose, pero sus hijos estudian en colegios seculares. Las razones tienen que ser obvias, por dos razones. Una, o porque son muy demasiadas altas en caros precios y hay otras que no son caras. Y dos, probablemente sí tengan acceso, pero dicen, ¿para qué? Si la educación es la misma, es secular. ¿Para qué? ¡Wow! Es impresionante. Voy a leer lo que dijo Consejo para los Maestros, página 295. Las escuelas fueron fundadas principalmente para los hijos de los creyentes. Es lo que vengo diciendo toda la noche, a fin de protegerlos de la influencia corrupta del mundo y prepararlos para el servicio de Dios. Miren cómo dijo Harnold en Consejo para los Maestros. ¿Para qué dijo que fueron fundadas las escuelas? Las escuelas fueron fundadas principalmente para los hijos de los creyentes, pero hoy los hijos de los creyentes adventistas se refiere aquí. La gran mayoría están fuera. La gran mayoría están fuera. ¿Para qué? Para que, dice aquí, a fin de protegerlos de la influencia corrupta del mundo. Sí, o sea, quiere decir que las escuelas debían no tener la influencia del mundo, ni la educación del mundo, sino debían ser específicamente para salvaguardar los miembros, salvaguardar su fe y su conducta, enseñarles moral. Pero en los colegios seculares son muy corrompidos, hay gente de todo lado. Entonces, obviamente,
Si no fallo, la inteligencia de Dios fue muy buena y la inteligencia de Arnold de White, si ella recibió esta revelación, fue muy buena para salvaguardar. Oh, qué increíble, interesante. Pero no hay acceso, no es fácil el acceso. Y por eso es que la gran mayoría ha quedado fuera de esto. Ahora, voy a la otra página, Consejos sobre la Educación, página 83. Dice así: nuestras escuelas deben fundarse para proteger a los jóvenes contra las tentaciones del mundo y para darles educación que los dirige a la Biblia y al temor de Dios. Es importantísimo que cualquier miembro adventista diga: miren, qué grandioso. Mis hijos estudian en colegios donde se respeta a Dios y los valores, donde están salvaguardados de esos colegios donde desde jóvenes empiezan a discotecas, fiestas, alcohol, droga. Pero qué lindo hubiera sido, y espero estar equivocado, que en esas escuelas exista realmente el plan original. Y discúlpenme si es que estoy yo quizás gravemente equivocado, pero me estoy mostrando, basando en evidencias históricas, ya voy a presentar luego cómo es que la educación ha cambiado y estoy presentando, y cómo es que los precios también han cambiado, de tal manera que han dejado fuera mucha gente. Ahora, la educación cristiana, página 62, dice así: se han establecido escuelas adventistas del séptimo día para proteger a los jóvenes de la influencia del mundo y prepararlos, ¿para qué dice? Para el servicio misionero. Ahora, no sé si esto sucede también ahora, pero lo que estoy viendo aquí es que la intención y el original, el plan original por el cual las escuelas y la educación dentro del adventismo surgió, tuvo un trabajo específico y tuvo una dirección específica. Ustedes van a evaluar si esto pasa en este tiempo o solamente es un triste recuerdo y una sombra que ahora ni se ve dónde acabó. Ahora, Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 199, dice así: nuestras escuelas pueden servir como un poderoso medio misionero. Muchos no creyentes que nunca entrarían en una iglesia adventista pueden ser alcanzados por medio de la influencia de maestros en nuestras instituciones. Es interesante. Estoy convencido de que si en una escuela que se lleva todo este valor que estos libros están diciendo, ¿quién no podría ser influenciado por todo aquello que se practique dentro? Consejo para maestros, página 46. Dice así: se pueden ganar almas para Cristo mediante la obra de nuestras escuelas. Los hijos de incrédulos, al entrar en contacto con nuestros alumnos consagrados, pueden ser llevados al conocimiento de la verdad. Si ustedes se están dando cuenta aquí, las escuelas fueron establecidas para ganar almas, para influenciar al mundo y no para que el mundo fuera influenciado. Para educar al mundo, influenciar al mundo con la educación que se les impartió a ellos, influenciarlos sobre los demás. Y no para que el mundo influya no que la educación del mundo influya sobre la iglesia o sobre las escuelas de la iglesia, ni sobre sus hijos. Pero yo quiero aquí ver algo interesante hoy, ¿sí? Dice ahí, voy a leer esta página. Dice así: hoy muchas universidades adventistas tienen más alumnos no adventistas que adventistas. Ahora, nota que hay un pequeño ejemplo. Lo que cambió el ambiente espiritual, obviamente, al haber más gente no adventista, tiene que haber cambiado el lugar. En vez de influenciar los adventistas al mundo, al recibir más alumnos, los alumnos de fuera han influenciado a los que están dentro. Ejemplo,
En varias universidades adventistas en Latinoamérica y Estados Unidos, más del 60% de los matrículas no, o sea, son no adventistas. Según lo informa el informe adventista educativo, ahí en general la conferencia 2020, informó, obviamente, que dentro de la iglesia o dentro de las universidades adventistas, y por así decirlo, hay más presencia de no adventista. Ahora la pregunta es, ¿quién está influenciando? ¿Quién influye sobre quién? Se supone que los que deben educarse allí deben ser el 100% de adventistas para que influencie sobre los demás. Pero por motivos que pueden ser, estoy suponiendo, los precios o la educación, no lo sé, la gran mayoría ha salido fuera. Y esto es algo de lamentar. Ahora, voy a leer la otra página, la educación, página 534. Dice así, se introducirán en nuestras escuelas, dijo Arnold de Huay, principios que tienen a aceptar de la verdad. A ver, se introducirán en nuestras escuelas principios que tienden a aceptar de la verdad, apartar de la verdad y a exaltar la sabiduría humana por encima de la palabra de Dios. Miren cómo dijo, ¿ah? Así se frustrará el plan de Dios en la educación. ¿No es esto lo que está pasando ahora? ¿No es esto lo que se está viendo? Ustedes tienen la respuesta. Ahora, Consejo para Maestros, página 357. Hay otra cita que es tremenda. Dice así, en todo tiempo y lugar, Satanás se esfuerza por introducir en las escuelas teorías e influencias que tienden a desviar a los jóvenes de la verdad para colocar tradiciones humanas en el lugar de la Biblia. Ustedes me dirán cómo está la educación ahora. Si la educación, el cual se fundamentaron basado en lo que originalmente se los dio, es la que funciona, o ya los colegios y universidades se han ido secularizando con lo que enseñan, más enfocados en títulos que en el verdadero propósito. Ahora, yo quiero hablar algo muy importante aquí. Voy a poner el origen de la educación jesuita. Ustedes saben que los jesuitas están involucrados en la educación, en la política, también en las iglesias. Los jesuitas fundados, obviamente, en 1540 por Ignacio de Loyola, establecieron colegios en todo el mundo con un sistema educativo religioso centrado en filosofía, literatura clásica y obediencia ciega a la autoridad. Obviamente es al papado, ¿verdad? Ahora, noten lo que dijo el historiador John Mayey. Dijo así. Él explica, la, la ratio, o sea, en 1599, él dijo lo siguiente, se convirtió en la guía de todas las escuelas jesuitas, combinando excelencia académica con disciplina rígida y lealtad a Roma. Eso es la intención que tiene el jesuismo, obviamente. Ahora, voy a leer algo que es interesante. La transición adventista en el siglo XX. Aquí voy a citar a algunos historiadores. Primeramente quiero leer esta parte. Los historiadores adventistas coinciden en que el mayor cambio vino cuando las universidades buscaron acreditación secular. ¿Qué cambios, ah? Esto implicaba adoptar modelos educativos similares a los del mundo, que en gran parte tenían raíz católico jesuita. No me digan que la misma educación jesuita se han introducido, el mismo principio de la educación jesuita lo adoptaron también las universidades. Quisiera decir que esto sea una calumnia, una mentira. Quisiera pensar que esto no sea cierto. Pero noten lo que afirmó Jorge. Él afirma lo siguiente.
Cuando los adventistas optaron por la acreditación externa en la primera mitad del siglo XX, se abrió la puerta para que el modelo secular, heredado en gran medida de la tradición jesuita y humanista, desplazara el modelo misionero. Ahora, lo que él está afirmando es que de alguna manera indirecta él está diciendo que los que dirigían el principio de la educación jesuita, el mismo plan y el mismo propósito se ha sincronizado dentro de la educación, no solamente de colegios seculares, sino también de la propia iglesia adventista. Con razón, tenemos datos de que en México, Polonia y otros países, los seminaristas de los colegios y universidades adventistas, muchos de ellos son jesuitas y católicos. ¿Y qué pueden enseñar ellos? Dígame, una educación del mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Ellos enseñan cómo estar apartado de Roma y de sus prácticas, ¿cierto? O sea, esto, aquí, ustedes pueden ver lo que estoy leyendo. Yo estoy agarrando material de los propios adventistas. Malcolm, por ejemplo, él dijo lo siguiente, él comenta, el sistema educativo adventista en Estados Unidos, al buscar prestigio, adoptó prácticas de universidades protestantes y católicas, muchas de ellas heredadas del modelo jesuita. Ahí está el link para que ustedes puedan ver. Estoy poniendo solamente fragmentos. Ustedes van a poder revisar todo esto. Sería una completa tristeza que salieron para tener una educación completamente apartada del secularismo, completamente centrada en el mensaje de los tres ángeles, que el mensaje de los tres ángeles es adorar a Dios y darle gloria, alzar la ley de Dios, decir quién es Babilonia, cómo salir de Babilonia y después terminar siendo educados por los mismos líderes y agentes de Babilonia sería una completa locura. Con razón, yo no sé si es que ahora el plan original está funcionando, todos estos testimonios que estoy leyendo sean ciertos. ¿Quién tiene la respuesta más que ustedes mismos que se educan allí? Testimonios, por ejemplo, aquí quiero citar al doctor Samuel, testimonios dentro de la iglesia. El doctor Samuel dijo lo siguiente, el adventismo ha caído en el mismo error que combatía. ¿Y cuál es el error que combatía? Obviamente, estaba en contra de esa educación secular, estaba en contra de los precios altos y estaba en contra de tener una educación, obviamente, Roma. Adoptar métodos educativos de Roma, los cuales Elena de White denunció repetidamente. ¡Wow! ¡Wow! Esto es impresionante. No me digan que esta infinidad de testimonios y que hay más, siendo ellos confiesan, obviamente, cómo está la educación ahora. Y estos personajes son personas inclusives que conocen lo que funciona adentro, más que yo y probablemente más que muchos de ustedes. Ahora, yo quiero ver el plan original ahí de la educación. Voy a poner una foto del plan original. ¿Cuál fue el plan original? Educación misionera, accesible, dirigida por adventistas consagrados, centrados en la Biblia, modelo jesuita secular. Ahora, educación elitista, caras, esos son modelos jesuitas, centradas en el intelecto y en el prestigio y en la acreditación. Eso es lo que busca el jesuismo. El jesuismo busca eso, que sean una educación de élite, caras, centradas en el intelecto, en el prestigio, buscando siempre prestigio, a ver si cómo es que queda nuestra universidad, cómo es que queda nuestro colegio, cómo es que está compitiendo con las demás. Ese es un modelo jesuita. Eso no fue el modelo para ustedes.
Eso no fue el modelo. Ahora, la realidad actual, muchas escuelas adventistas se parecen más al modelo jesuita, disciplinal académico, costoso, alto, prestigio social, que al modelo profético que Dios reveló. O sea, Satanás no solamente está silenciando el mensaje del llamado que les dio a ustedes en el siglo XIX, para que dejen de predicar el mensaje de los tres ángeles a través de los púlpitos, del cual muchos se han quejado. Muchos se quejan y muchas pruebas hemos recibido de ayer diciendo es cierto lo que has dicho. Hemos sido borrados, hemos sido porque queremos predicar el mensaje de los tres ángeles. O sea, si esto es verdad, si lo que les estoy diciendo es verdad, Satanás tuvo un gran éxito. Porque dentro de las escuelas, que fueron el método de cómo llevar el mismo mensaje, no solo desde los púlpitos, están completamente contaminados con la misma educación secular y con el mismo modelo jesuita. Buen trabajo de los jesuitas, hay que felicitarlos. Hicieron bien su labor. ¿Mm? Si es que eso fue el plan. Y cuando a veces muchos protestan de estos puntos, yo no sé cómo quedarán. Ahora, no se molesten conmigo, ni se enojen conmigo, porque lo que yo lo estoy leyendo es lo propio que ustedes creen como palabra de Dios. Y lo que yo estoy mostrando son evidencias históricas de los mismos de usted. No estoy sacando aquí gente de otro lado. Cuando, por ejemplo, yo predico y muestro evidencias de lo que creemos nosotros los evangélicos, me gusta presentar material evangélico. Y ahora que estoy con ustedes, estoy presentando material adventista. Por lo cual, enójense entonces con Elena de White, con el modelo que Dios le dio a ella. Enójense con ellos, conmigo no, no me vengan a tener ningún reclamo. Consejo para maestros, página 174. Nadie que no tema y ame a Dios debería ser elegido para actuar como maestro en nuestras escuelas. Los que carecen de devoción religiosa son no idóneos para esta sagrada obra. Obviamente, si Dios llamó un pueblo para que eduque al pueblo, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, los maestros tenían que ser obviamente de la misma denominación. Y no solamente de la misma denominación, sino hombres que de verdad sean hombres correctos en lo espiritual, porque la educación es muy buena en ese aspecto. Ahora voy a leer la educación, página 334. Dice así: nunca, eso es nunca, un nunca absoluto, nunca en ninguna época, nunca se debe colocar a los jóvenes bajo la tutela de maestros que no tengan una clara experiencia cristiana. Lamentablemente, tengo informes de muchas escuelas y universidades donde los que dictan seminarios allí son rabinos que ni siquiera creen en el Mesías. Y son, muchos de ellos, catedráticos católicos, sacerdotes católicos, profesores de teología católicos. Y yo no sé qué aprenden, pero quisiera estar equivocado. Quisiera que me digan que estoy mintiendo, a pesar de que tenemos muchas evidencias. Consejo sobre la educación, página 82. Si en nuestras escuelas se emplea a maestros no consagrados, los estudiantes serán inducidos a conformarse con el mundo y se perderá la finalidad por el cual Dios instituyó nuestras escuelas. Qué interesante. Ahora la gran pregunta. ¿Todos los que enseñan dentro de las escuelas, universidades, son adventistas y consagrados? La educación, página 516. Yo no lo sé, ustedes lo saben. Los maestros en nuestras escuelas han de ser hombres y mujeres que conozcan a Dios y que transmitan la verdad a los estudiantes. Y quieren ver ahí lo que voy a poner. La realidad. Escuchen esta parte. Hoy, muchas escuelas y universidades adventistas contratan a profesores no adventistas para cubrir cátedras de matemática, ciencia o derecho. Quisiera estar equivocado. Estos maestros no siempre comparten la fe ni transmiten una visión espiritual, lo que lleva a lo que los alumnos reciban una educación igual a la secular,
pero más cara, por el acceso, obviamente. Debo, quisiera pensar que esto es, que no es cierto. Quisiera pensar que esto es una gran mentira, una gran calumnia. Pero noten lo que dijo, por ejemplo, Jorge, es un comentarista histórico. Él dijo así: el historiador adventista George, bueno, señala que desde a mediados del siglo XX, las instituciones adventistas empezaron a contratar a profesores externos para alcanzar estándares académicos seculares, acreditación gubernamental. ¿Cuál es el interés? El interés es competir con las iglesias seculares o con las escuelas seculares, universidades seculares, copiando el modelo jesuita, que eso es el modelo jesuita establecido en los colegios. El mismo punto. Y para eso, para competir, pues hay que traer gente, obviamente, que no es de la institución. Y así, diciéndole al espíritu de profecía que ustedes creen, no sirves para nada. Porque si el espíritu de profecía, a través de Elena de White, estableció, dijo ella, Dios nos ha mostrado que esto es la educación, esta es la manera y este es el punto original. Y si ellos han violado el propio derecho, ¿con qué derecho quieren enseñar a la gente que crean en el espíritu de profecía que ustedes mismos violan? Quisiera estar equivocado. Me gustaría estar errado. Me gustaría que estos hombres que están aclarando aquí sean todos mentirosos. Y quisiera ver que el mensaje el cual Dios levantó a la educación, como Elena los enseñó, se respete hasta hoy. Ahora, Richard Osborne dijo lo siguiente. Él fue el expresidente universitario adventista. Él dijo así: reconoció que la presión de mantener acreditaciones llevó a muchas universidades adventistas a depender de profesionales no adventistas en algunas áreas, debilitando la identidad espiritual de la educación. Wow. Aquí hay un hombre que él trabajó como presidente en universidades adventistas. Está haciendo una declaración muy fuerte, con el fin de no quedarse atrás de las otras universidades. Había que violar el espíritu de profecía. Había que violar, obviamente, lo que dijo la mensajera del Señor, ¿verdad? A mí me hace recordar mucho cuando yo me juntaba con algunas iglesias que guardaban las fiestas solemnes y me decían, te invitamos a celebrar las fiestas solemnes. Yo me iba a celebrar, algunas veces celebré porque me invitaban, por cortesía yo iba, no porque creo que es vigente. Pero me daba cuenta que solamente decían que hay que guardar, pero nadie, desde el primero, un rato, nadie guardaba las fiestas. Yo decía, ¿cómo ustedes tienen moral para decir que 7 días hay que vivir en cabañas cuando ustedes hacen su cabaña y no viven en cabañas? Me parece increíble cuando alguien dice, nosotros creemos en lo que dice la sierva del Señor y violan todos los principios que ella estableció. Me parece una chistosada. Ah, y pobre de aquel que no cree en esto. Pobre Miguel Ángel Ortiz, que no cita nunca a Elena de White. Créanme que yo tengo menos culpa todavía, pero más culpa son aquellos que violan aquello que creen. Cualquiera que no hace caso a su conciencia es tildado como pecador, obviamente. Ahora, he citado a Richard, ¿verdad? Voy a citar el origen. Y quiero ir terminando ya. Voy a leer un par de citas más. Ya estoy en el tiempo. No quiero extenderme mucho. Origen. Este fue el verdadero origen. Escuelas con maestros adventistas. Eso fue el origen. Piadosos, misioneros, que formaban no solo la mente, sino también el carácter. Eso fue lo que se estableció al principio según la orden de la señora Arnold de White, que dice ella que recibió de Dios esa visión original. Hoy, escuelas con maestros seculares o no adventistas que transmiten conocimiento académico sin compromiso espiritual, resultado, alumnos preparados para profesiones, pero no para predicar el mensaje de los tres ángeles, al cual fue el mensaje establecido al principio. Prácticamente Satanás también está ganando la guerra
Ni siquiera la batalla, la guerra la está ganando. Tanto desde los púlpitos está silenciando a hombres que quieren predicar el mensaje de los tres ángeles. Y también en la educación está silenciando también. Si esto es cierto, ha ganado no solo la batalla, ha ganado la guerra hasta el momento. Pero yo me evito a pensar de que todavía hay en algunas que sí forman misioneros, gente que predique, en alguna parte por allí. Siempre creo, tengo esperanza en algún remanente. No quisiera saber que esto es la educación total. Quisiera ver algún colegio, una universidad en cualquier país, sea aquí en Perú, Ñaña, sea en Estados Unidos, Loma Linda, sea en cualquier otra parte del mundo, bueno, el CADE en Ecuador y en todos los lugares, donde todavía hay acceso para todos. ¿O es que en todas las universidades adventistas solo hay acceso para la clase alta? No lo sé. Ahora, quiero terminar con esta cita, o con un par de citas. Cita de advertencia. Consejo para maestros, página 234. Colocar a nuestros jóvenes bajo la influencia de maestros incrédulos es colocarlos en el mismo terreno que el mundo. No se cumple entonces el propósito de Dios en la educación. Eso es lo que vengo diciendo. ¿Para qué sirven las escuelas, colegios y universidades adventistas si no se va a cumplir el propósito? Si no se va a cumplir la misión, si no se va a cumplir el verdadero llamado que ustedes tuvieron. Créanme que están al borde de algo que va a acontecer. Y ahora termino diciendo lo siguiente. 3 puntos que voy a señalar. Primer punto. Dios levantó las escuelas adventistas para formar misioneros consagrados. ¿Se está viendo? No lo sé, díganme ustedes. Lo segundo, la educación debía ser barata. Díganme ustedes, ¿tienen acceso? Sus hijos están en escuelas seculares por no tener acceso, por muy caras. ¿Qué más? La escuela debía ser barata, espiritual, dirigida por maestros adventistas. No lo sé si eso está pasando. Y el punto último, la realidad actual, dice Scara, elitista y secularizada, con maestros que muchas veces no comparten la fe. Esta última parte quisiera que sea una añadidura espuria. Pero ¿saben qué? Solamente ustedes los que conocen la verdadera educación adventista, porque son ustedes los que conocen más que nosotros. Nosotros no conocemos nada de eso. Yo me estoy basando por las fuentes que tengo, por lo que la hice la propia investigación, y quisiera que toda mi investigación sea una equivocación, que no sea cierta. Quisiera que me desmientan en los comentarios y me digan, pastor, estás mintiendo. Esa información que estás leyendo, esos libros de Elena de White que estás citando, no son ciertas, son añadiduras. Discúlpeme, quisiera ser desmentido, pero que si esto es realidad lo que está pasando, el enemigo ha ganado la guerra, la batalla completa. En el campo de omitir el mensaje que a ustedes se les ha dado. Ya lo está ganando en los púlpitos y lo está ganando en la educación. Si esto es cierto, están perdiendo una batalla completamente hasta allí. Espero que el día de mañana podamos conectarnos a la misma hora y podamos tocar un tema también de suma importancia por el cual es necesario, urgente, tienen que hacer algo. ¿Quiénes son los que tienen que hacer algo ustedes? Nosotros no vamos a ir a protestar por ustedes. La iglesia evangélica, la presbiteriana, a eso no, ellos tranquilo, eso no nos afecta a nosotros. Pero para ustedes se levantaron escuelas, universidades. Según el espíritu de profecía que ustedes profesan como cierto, dice para qué fue y quiénes tenían los que tenían que tener acceso. ¿Quién lo cambió? Ahí están las fuentes. ¿Por qué lo cambiaron? Ya leí la historia. ¿Y cómo están ahora? ¿Quién mejor que puede responder la pregunta? Más que ustedes mismos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y gracias por permitirme estar en este espacio nuevamente de Zoom para mis hermanos de Estados Unidos que están viendo esta charla en digerido o ¿verdad? En directo. Les saludo, hermanos, y no quiero ser apremiante con el tiempo. Hasta aquí mi participación en esta noche. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos.